entonces que todos estamos viendo la pantalla. Ya, por si acaso yo no los veo, veo a muy poquito de ustedes, ya, así que si usted quiere hacer una pregunta, no levante la mano, no me haga así porque no lo voy a ver. Entonces la idea es que usted pueda hablar, abrir el micrófono e interrumpirme nomás en el momento que usted estime conveniente ante una consulta. Entonces ahí lo que podemos ver, mi hermanos, es la lección número 6, que es sobre la humanidad. Vamos a partir por, como nos decía el hermano Pablo, vamos a partir por lo humanista, ¿eh? Por lo humanista. Y después vamos a terminar con la lección 7 del pecado. Sí, me voy a tener que poner los lentes porque se me achicó mucho la pantalla. Ahí sí. Ahí sí. Amén. Bueno, la lección esta corresponde a la humanidad, de los súbditos humanos del Creador. Vamos a estar hablando sobre cómo Dios nos creó y por qué nosotros somos distintos, un poquito, no un poquito, sino bastante distintos a los animales. Nosotros somos una creación especial. De hecho, la palabra del Señor dice que Él nos creó a su imagen y semejanza. También vamos a entender un poquito el concepto de qué se refiere a imagen y semejanza. No significa que tenemos que ser idénticos a Dios en todo aspecto, sino que ahí vamos a ver a qué se refiere un poquito imagen y semejanza. Dice, la gente tiene una amplia variedad de respuestas para explicar el origen del hombre. ¿Ya? Los filósofos razonan, los evolucionistas presentan su argumento y los científicos sociales especulan. Hay muchas especulaciones, muchos argumentos con respecto de dónde viene el hombre, de dónde viene la creación del hombre. Algunos le colocan una cantidad de años, pero exorbitante, de dónde viene el hombre, hace miles y miles y millones de años atrás que apareció el primer hombre en la Tierra, que viene de la evolución. Hay otros que dicen, ¿cierto?, que fuimos evolucionando, y así cualquier cantidad de otras respuestas y de variedad de argumentos que pueden dar, pero nosotros sabemos que aunque el humano trate de explicar, no tiene la razón. Sabemos que la palabra del Señor es clara. No somos, como dice ahí la lámina, nosotros no somos el resultado de un accidente, ¿ya? Y un accidente sin significado ni propósito. No es así, sino que claramente nosotros somos el resultado de un ser poderoso que es nuestro Dios, que nos creó con un propósito, con un propósito. Ahí dice el Salmo 139, el Salmo David, al reflexionar, sobre el origen, él le dice a Dios, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Y después en el otro verso, el 16, dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Acá el salmista... Pastor, Amén. Pastor, ¿puede agrandar un poquitito la letra, por favor? Para mí, problema de visión está muy chica. Ya, ¿y por qué no usa lentes como yo? Ya, vamos a tratar de Ya, agregarlo. después le voy a explicar por qué no uso lente como usted. Ahí está mejor, ¿o no? Gracias. Bueno, esto es lo máximo que lo puedo agrandar. ¿Ya? Pero ahí lo ve mejor, ¿cierto, hermano Jorge? Ahí está muy bien, gracias. Ya, ya. Ahí la agrando. Entonces voy a tener que acercar otra pantallita chica que tengo acá porque aquí se me tapa un poquito la pantalla. El salmista acá dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Y el verso 16, como decíamos, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Acá vemos claramente como el salmista, alabando al Señor, reflexionando sobre el origen, él tenía la claridad que Dios formó todo y no faltó nada. Dios es un ser perfecto, ¿cierto? Entonces, al ser perfecto, Él crea todo. No creo yo en un Dios que sea Dios, que Él diga, se me olvidó hacer esto. Pucha, ya, ahora lo voy a hacer. No, o si no, no sería Dios. No sería Dios. Ahí sale una lámina, el origen del hombre. La Biblia contesta razonablemente y directamente la pregunta, ¿de dónde proviene el hombre? La Biblia lo contesta. La evidencia del origen, el propósito y el destino del hombre nos revela que el ser humano es una creación especial. Claramente el ser humano es una creación especial.
El ser humano es singular, es una creación única que el Señor realizó. Y las Escrituras declaran que él es el resultado de un acto divino especial. En Isaías 45 dice, así dice Jehová, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Es muy interesante lo que dice este salmo porque dice, yo hice la tierra, y está hablando de la tierra en todo lo general. La tierra, el mar, las aguas, las corrientes de las aguas, ¿cierto? Los animales, todo. Y aparte de eso dice, y creé sobre ella al hombre. Entonces Dios claramente le da un carácter distinto, especial a la creación del hombre. Primero formó al hombre de los elementos terrenales. Después de la creación, como dice, la creación de todas las otras criaturas sencillamente envolvió un orden divina que fue ejecutada de inmediato. Pero en la creación Dios realizó un acto especial. De hecho, la palabra del Señor ahí en Génesis habla sobre ese acto especial y lo da con detalle. Dios formó al hombre de los elementos terrenales, después le sopló el aliento de vida, como dice Génesis 2:7. De esta manera el hombre se convirtió en un ser viviente. Y usted también se ha escudriñado o ha leído un poquito la Biblia, usted se da cuenta que mismo Génesis, después del hombre, él sacó de la costilla, ¿cierto? Sacó una costilla y creó a Eva, que significa varona, porque del hombre la sacó. Y por eso me gusta mucho la palabra del Señor, donde dice más adelante que se unirá el hombre a su mujer y los dos serán uno. Claro, porque la costilla vuelve a completar el hombre, y ahí el hombre por completo. Dios bendijo al hombre con la capacidad de reproducirse, además le dio la capacidad de sojuzgar y señorear sobre todas las otras criaturas de la tierra y las plantas. El Señor bendijo al hombre con estas capacidades y también el Señor viene y hay una diferencia importante entre la creación, el resto de la creación y el hombre. Como lo mencionamos en una introducción, dice, fue creado a la imagen de Dios. Solo el hombre, el Señor le dio esta característica, que fue creado a la imagen de Dios. Dios no creó ni a los animales, ni el universo, ¿cierto? Ni las plantas, nada, Él lo creó a la imagen de Dios, sino al hombre. Pero mire, la semejanza de Dios no es física, ¿ya? Sino moral y espiritual. Muchas veces hay distintas consultas o controversias, de hecho hay una no sé si es pseudo pastora, pseudo apóstol, pseudo evangelista, que está hablando que el Espíritu Santo es mujer. No sé si usted lo ha escuchado en las redes sociales. Yo vi solamente como un título que decía el Espíritu Santo es mujer, y otros decían no crean en esta falsa profeta, ¿ya? Dios no es hombre, Dios no es físicamente como nosotros, Dios es espíritu. Porque si no podríamos decir también que Dios es un ave, porque dice bajo sus plumas nos cubrirá, ¿cierto? Pudiésemos decir que Dios es mujer porque dice con dolores de parto, cuando habla del pueblo de Israel. Y Dios no es nada de eso, son características nomás para demostrar o entender cómo es Dios. Pero Dios sabemos que es espíritu. Hay grandes diferencias que existen entre el hombre y los animales. Ahí este estudio menciona 5 características o grandes diferencias que tenemos nosotros los hombres con respecto a los animales. Y por ejemplo, el hombre tiene la capacidad del habla. Usted a lo mejor o otra persona puede decir, oye, pero los animales también hablan, tienen su idioma. Por ejemplo, los perros ladran. Pero no, al hablar valga la redundancia, al hablar del habla, ¿ya? Estamos hablando de cosas que el hombre puede razonar, por ejemplo, de cosas reales y cosas teóricas. De ahí da un ejemplo muy bueno, que me gustó a mí, por eso lo mantuve ahí, dice en azul, dice, por ejemplo, una idea concreta. Nosotros, como hombres, podemos decir, vivo en una casa blanca de 2 recámaras. Y usted va a entender claramente lo que yo le estoy diciendo. Y usted puede ver en forma física que yo vivo en una casa blanca de 2 recámaras, ¿cierto? De 2 habitaciones. Pero también nosotros podemos dar a entender cosas abstractas. Por ejemplo, como dice ahí, es mejor amar que odiar.
Y yo al decir eso, es algo abstracto, usted no lo va a tocar, no lo va a ver físicamente, pero sí usted va a entender lo que yo le estoy diciendo. Los animales no tienen esa capacidad. ¿Mm? Ningún animal puede hacer. ¿Ah? El hombre tiene la habilidad de disfrutar de la belleza. Sin embargo, los animales parecen no poder distinguir entre las bellas flores y la mala hierba. A lo mejor yo cuando leí esto dije, sí, pero si los animales saben qué hierba tienen que comer y saben cuál es la mala y la que no es mala. Claro, por el olfato, a lo mejor también por la visión, pero ellos no pueden disfrutar, como dice, no tienen esa habilidad de disfrutar las cosas bellas de la naturaleza. Nosotros sí. ¿Ah? Nosotros sí. El hombre tiene la habilidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Los animales no tienen esa capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Mm? Nosotros como seres humanos sí podemos distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Mm? El hombre tiene un profundo sentido de la necesidad de adorar a un ser superior. Los animales claramente no. Y esto es verdad, uno lo ve desde el principio, por así decirlo, de la humanidad. Siempre el hombre ha tratado de buscar, y la palabra del Señor nos muestra también lo mismo, y lo podemos ver más claramente en el libro de Romanos, por ejemplo. Nosotros vemos que el hombre siempre ha tratado de buscar, porque tiene una necesidad de adorar a un ser superior. Obviamente lo usaba erróneamente porque él veía que había un ave que volaba y él no podía volar, entonces esa ave para él era un dios. Él veía que la luna alumbraba en la noche, entonces la luna era un dios. El sol era algo que le daba calor y iluminación en el día, entonces adoraba al sol, adoraba a la creación antes de al creador. Pero siempre ha estado en la necesidad del hombre de adorar a un ser superior. Y el punto 5 dice, el hombre puede planificar por adelantado. Eso no lo pueden hacer los animales. Y tenemos nosotros también, aparte de ver o anticipar nuestras necesidades futuras, podemos realizar cambios en los acontecimientos. Y un ejemplo muy claro que me gustó que aparecía, que teníamos imaginación para poder planificar, por ejemplo, las aves hasta el día de hoy, la ave de tal especie construye el mismo nido. No sabe hacer otro tipo de nido, y me gustó mucho ese ejemplo. En cambio, nosotros usamos la creatividad que Dios nos dio, ¿cierto? Podemos planificar por adelantado, podemos a lo mejor, aquellos que les gusta jardinear, se pueden imaginar cómo van a hacer el jardín, y si usted se da cuenta, somos todos de la misma especie, humanos, y usted ve el jardín de la hermana Mónica y ve el jardín mío, y el mío tengo 2 cactus y secos, y la hermana Mónica tiene cualquier cantidad de flores y todas muy hermosas. Entonces, somos de la misma especie, pero cada uno puede hacer cosas distintas. Así que los animales no pueden hacer eso. Usted distingue inmediatamente cuáles son los nidos de tal especie, o donde las tortugas anidan también, y siempre es lo mismo. Ellos no pueden planificar. Entonces, con todas estas diferencias que tenemos entre los animales y el hombre, nos damos claramente cuenta que el hombre es una creación especial de Dios. No es producto de la casualidad, tampoco evolucionó de una forma inferior de la vida animal. Una vez escuché, o no me recuerdo si leí en un libro, que los argumentos para creer en la evolución, uno tenía que tener mucho más fe para creer en la evolución que para creer en la creación de Dios. Para que usted sepa, nosotros creemos en la creación por decreto, ¿ya? El creacionismo por decreto. ¿A qué se refiere el creacionismo por decreto? Se refiere a que Dios decreta. Dios dijo, sea la luz, y fue un decreto. Y un decreto es algo que se cumple. Sea la luz, y la luz se hizo. ¿Ya? En eso nosotros creemos. Hay otros tipos de formas que pueden haber en cuanto a la creación, ¿ya? Pero nosotros creemos que Dios decreta, que Él es el único que decreta y que su palabra tiene poder. Por lo tanto, creemos en el creacionismo por decreto, ¿ya? Para que usted sepa si alguna vez escucha. Hay otro tipo de creacionismo, por ejemplo, no me recuerdo exactamente el nombre, pero hay un tipo de creacionismo que ellos creen que Dios dijo, sea la luz, ¿ya? Y
pasó un tiempo, y en todo ese tiempo se empezó a gestar todo para que se creara la luz, y al final todo ese tiempo aproximadamente era un día de Dios. Entonces, con ese día de Dios, ellos explican que fue un tiempo, un lapso de tiempo grande, lo cual ocurrió, ¿ya? Lo cual ocurrió. ¿Ya? Nosotros no creemos en ese tipo de creacionismo, sino creemos en el creacionismo por decreto. Dios dice y es. En Colosenses capítulo 1, verso 16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo lo creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Nos damos cuenta claramente que eso todo lo hizo Dios, por él y para él. Otro punto de la lección dice que hemos sido creados a la imagen de Dios. La Biblia enseña que el hombre fue creado a la imagen de Dios o semejanza de Dios. Como Dios, el hombre también puede pensar en términos de diseño y propósito. Todos nosotros a nuestro nivel podemos crear cosas útiles y hermosas. También podemos descubrir a través de nuestro estudio, ¿ya?, los principios de la creación que dan evidencia de la obra creadora de Dios. ¿Qué más se incluye en esta semejanza de Dios? ¿Y qué nos incluye? ¿Ya? La frase imagen de Dios no significa, como yo le comentaba anteriormente, que somos una copia exacta de Dios, sino que es la idea de que en algunas maneras nos parecemos a Dios. Dios es invisible y Dios es espíritu. Nosotros somos visibles. ¿Ah? Dios es invisible y espíritu. Por ello sabemos que la imagen de Dios en el hombre no es semejanza física. Entonces, si no es semejanza física, ¿qué es? Y aquí vamos a ver algunas cosas con respecto a la imagen de Dios en nuestras vidas. Número 1, personalidad. Aun cuando Dios es espíritu, nuestro espíritu humano puede obrar recíprocamente con su espíritu divino, porque nosotros como Dios somos seres personales. Podemos establecer comunión con Él en una relación personal y también, al igual que Él, tener compañerismo con otros seres. Uno de los aspectos de Dios, yo me recuerdo que vimos Dios, creo que en la lección 1 parece que vimos Dios, Dios tiene personalidad. Y uno de los atributos también de la Trinidad de Dios, cada uno tiene personalidad propia. Es Dios en 3 personas en la Trinidad, ¿ya? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nosotros también tenemos personalidad. Otra cosa semejante es la semejanza moral. El hombre como Dios tiene la habilidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Claramente el hombre, desde que Dios lo creó, tiene la habilidad de elegir. Y esa elección permite que uno distinga para realizar la elección. También tenemos naturaleza racional, al igual que Dios. El hombre tiene semejanza al ser racional de Dios por su intelecto y su habilidad de razonar y de conocer a Dios y a los demás. También tenemos habilidad de gobernar. El hombre, como Dios, tenemos la habilidad de ejercer dominio, de tomar control. Por ejemplo, ahí hay un ejemplo claro en tomar los animales fuertes. Si usted se da cuenta, un animal puede ser muy fuerte, pero el hombre puede gobernarlo, lo puede dominar. Ya sabemos que tiene que adiestrarlo, tiene que realizar todo el ejercicio de domar, en este caso, hasta que él puede gobernarlo, lo puede dominar. Tiene conciencia de sí mismo. Como ser personal creado a la imagen de Dios, el hombre tiene conciencia de sí mismo. Desde una edad muy corta, el niño comienza a sentir que forma parte de todos los miembros de la familia. Es un individuo, una persona distinta. Nosotros tenemos conciencia de nosotros mismos. Nosotros sabemos claramente nuestras limitaciones, sabemos quiénes somos, sabemos lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer. Y también naturaleza social.
La base de la naturaleza social divina son los efectos de Dios, su amor. Acá dice, por toda la eternidad Dios ha encontrado los objetos de su amor en la Trinidad. Jesús dijo, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Ahí estamos viendo una naturaleza social de lo que está diciendo Jesucristo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahí está la naturaleza social en Juan 15, 9. La Biblia presenta un relato razonable sobre el origen del hombre. Trata sobre la naturaleza y el potencial con que fuimos creados. Revela también muchos hechos acerca de la semejanza de Dios con su creador. Esto nos demuestra lo especial que somos nosotros, que no somos igual que los animales o cualquier otra criatura que Dios haya hecho, sino que somos especiales para Dios. La naturaleza del hombre. Si tiene alguna duda, alguna consulta, como yo le dije en un principio, siéntase la libertad de abrir el micrófono y la hacemos. El hombre es una criatura compleja. Tiene un cuerpo maravilloso, una mente fértil y una habilidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Esta descripción nos revela que el hombre tiene un aspecto material o un aspecto físico, y también tenemos un aspecto inmaterial o conocido también como un aspecto no físico. O sea, somos materiales y somos inmateriales. El aspecto material dentro de las características de la naturaleza del hombre. El aspecto material, claramente, el físico es lo que nosotros podemos ver, lo que podemos palpar, lo que podemos medir, ¿ya? En este caso, es nuestro cuerpo, es el cuerpo humano. La Biblia hace referencia al cuerpo continuamente, incluso lo incluye en la redención. En Romanos 8:23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Sabemos que nuestro cuerpo, cuando usted y yo partamos de este mundo, nuestro cuerpo polvo es, polvo era y polvo va a ser, va a volver a ser. Pero tenemos también la redención incluida en el cuerpo. Creo que aquí en la siguiente. ¿Qué valor da la Biblia al cuerpo humano? Aunque se nos enseña que el aspecto no físico del hombre es más importante que el físico, ¿ya? Se nos induce a considerar nuestros cuerpos como despreciables, no se induce a considerar nuestros cuerpos como despreciables, ni malos entre sí. Por el contrario, lo que Pablo enseña es que a pesar que nuestros cuerpos se van a descomponer después de la muerte, ellos serán resucitados milagrosamente algún día. Filipenses capítulo 3, verso 20 dice, al Señor Jesucristo, al cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Ahí nos damos cuenta que nuestro cuerpo va a ser redimido, ¿cierto? Al escribir a la iglesia de Corinto, Pablo declara que los cuerpos de los creyentes, también nuestros cuerpos, son templo del Espíritu Santo. Y con esto me llama mucho la atención, mi hermano, no sé si usted ha visto los reportajes que ha mostrado la televisión con respecto a nuestros hermanos que están en las cárceles, los que están presos. Pero no me recuerdo en una cárcel de Santiago, yo me recuerdo un reportaje que hace mucho tiempo salió atrás en Canal 13, y a lo mejor usted después lo puede buscar ahí en YouTube, y ahí aparecía en ese reportaje que hay un pabellón especial para todos los que están presos, los convictos, pero que son cristianos. Alguien tiene el micrófono abierto y está viendo la noticia. Por favor, que apague el micrófono, ¿ya? Y le aconsejo que siga viendo las noticias si no quiere estar escuchando la palabra, para que apague el micrófono, por favor. Entonces, lo que aparecía en este reportaje era que estos hombres que eran cristianos o muchos aceptaban a Cristo, se iban a este pabellón y lo primero que le enseñaba
Lo primero que le enseñaban los que estaban ahí, los mismos presos, que habían ya algunos que eran líderes dentro de este pabellón de presos, le enseñaban a que su cuerpo era templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, como cual, tenían que cuidar su templo, tenían que cuidar su aspecto físico. ¿Y cómo lo cuidaban? Por ejemplo, las duchas, ustedes imaginarán que en las cárceles las duchas son comunes. Entonces ellos iban a las duchas como correspondían, pero no se veían, andaban paseando por todos lados, sino que iban a la ducha tapados con su toalla como corresponde, la dejaban, se duchaban, o sea, cuidaban su cuerpo. ¿Ah? El pelito bien corto, cuidaban su cuerpo y les pasaban un terno, bien tenidos también. Entonces ellos cuidaban su cuerpo porque entendían que el cuerpo era el templo del Espíritu Santo. Y ellos lo demostraban también para hacer la diferencia dentro de la cárcel en una forma física. Ese reportaje es muy interesante, muy interesante. Uno ve ahí también cómo Dios transforma las vidas. ¿Mm? Por eso, amonesta a los creyentes a honrar a Dios con su cuerpo. ¿Ah? 1 Corintios 6 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mire qué interesante lo que dice aquí la palabra del Señor. No solamente me dice que yo glorifique a Dios en mi espíritu, con mi espíritu, sino también con mi cuerpo. ¿Ah? ¿Es lo que dice la palabra del Señor con respecto al cuerpo? El Señor Jesús honró el cuerpo humano hasta lo sumo. De hecho, una demostración fue que Él tomase uno para sí mismo. Lucas registra que Jesús crecía y se fortalecía, ¿ah? Al ir madurando, al ir creciendo como un niño que iba creciendo. De hecho, el escritor a los Hebreos declara que fue necesario que nuestro Señor estuviera un cuerpo a fin de poder ser nuestro compasivo sumo sacerdote y salvador sacrificial. Me gusta mucho este versículo, este texto, ¿ya? ¿Ya? De Hebreos. Si se me cortó aquí, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. Mire esta parte lo que dice. Por lo cual, debió ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Qué vemos aquí? Vemos que Jesucristo nos comprende, ¿ah? Que Él nos entiende, pero por completo. Muchas veces uno cuando está pasando una situación difícil, le dice a la otra persona, es que tú no has vivido lo que yo he vivido. ¿Ah? Téngalo por seguro que Cristo vivió lo que usted vive. ¿Ah? Y aún mayor. Dice la palabra del Señor que Él fue tentado en todo, ¿cierto? Pero sin pecado, sin pecado. Eso nos comenta la palabra del Señor. Los aspectos, espérenme un poquito, espérenme un segundo, porque se me está acabando la batería. Ya, disculpe que me queda un poquito de batería, no me había dado cuenta. Ya. Y si pierdo la batería, todos se desconectan de Zoom. Ahí está. Los aspectos inmateriales, aquellos que no son físicos. Es más difícil describir la dimensión inmaterial no física que la material que acabamos de describir, ¿ya? Que la composición humana. Ahí estamos nuevamente con energía.
Por ejemplo, la Biblia menciona el alma y el espíritu. Primera de Tesalonicenses, 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo, las cuales junto con el cuerpo representan la persona total. Aquí está hablando cuerpo, alma y espíritu. Sin embargo, en Mateo 10:28 dice lo siguiente, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Acá parece que está haciendo una representación distinta, ¿ya? Entonces ahí hay unas preguntas que nos señalaba el libro, los cuales dice, ¿somos seres dicótomos, o sea, dos, o tricótomos, tres? A lo mejor usted no ha escuchado nunca esta palabra, tampoco la vamos a definir, pero somos dicótomos, o sea, alma y cuerpo, o somos tricótomos, alma, cuerpo y espíritu. Es difícil determinar si el alma y el espíritu son dos aspectos separados del ser total del hombre, o son lo mismo. Algunos eruditos bíblicos creen que cuando Dios creó al hombre, sopló en él solo un principio, el alma viviente. Otros eruditos dicen o creen que son dos los elementos de la parte inmaterial del ser humano. Uno es el alma, ¿ya? Y el otro es el espíritu. El otro es el espíritu que constituye la base de la vida racional, ¿ya? O lo racional con la razón o comprensión, perdón. Ahora, ahí vamos a quedar con la duda. ¿Somos alma, cuerpo, espíritu o somos alma y cuerpo? ¿Somos tricótomos o dicótomos? Yo me recuerdo cuando estaba en el Instituto Bíblico, el pastor que a mí me hizo clase de esto muy interesante era el pastor Daniel Lago, ¿ya? Uno de los pastores que tenía mucho conocimiento de la palabra del Señor. Él tenía, él era algo de, no me recuerdo específicamente la posición que él tenía en la universidad, ¿ya? Pero él era un profesor de lingüística, ¿ya? Él fue el que juntamente con un alumno lo ayudó dentro de la tesis del alumno a traducir el Nuevo Testamento al Mapudungún, ¿ya? Y el pastor Daniel Lagos, cuando nosotros le hicimos esta consulta, si éramos dicótomos o tricótomos, o sea, si éramos alma, ¿ya? El alma juntamente con el espíritu, alma y cuerpo, o éramos alma, cuerpo y espíritu, él nos dio exactamente lo mismo que decía anteriormente. Hay algunos que dicen esto, hay algunos que dicen esto otro. Los judíos en el Antiguo Testamento prácticamente siempre hablaban como dicotomía, ¿ya? De alma-cuerpo como si fuese lo mismo, de alma y espíritu como si fuese lo mismo, y cuerpo, que era algo distinto. En cambio, el apóstol Pablo, cuando comienza él a hablar, él empieza a hablar con alma, cuerpo y espíritu, entonces lo atribuían, muchos eruditos también lo atribuyen, porque los griegos pensaban lo mismo. Entonces, una forma de hablarle bien a los griegos, el apóstol Pablo, él le hablaba de la misma forma que ellos entendían. Seamos alma, cuerpo, espíritu, o seamos alma y cuerpo, lo importante es que nosotros tenemos que creer, ¿cierto?, en nuestro Señor Jesucristo y que nuestra alma es eterna y tenemos que elegir aquí en vida donde vamos a ir a parar por la eternidad. Existen varios elementos importantes de la vida racional, ¿ya? Por ejemplo, el elemento intelectual, que es la habilidad de comprender, razonar y recordar. El elemento emocional, la habilidad de sentir, de ser afectado por el conocimiento y la experiencia. La voluntad, la habilidad, parece que vamos lento, la habilidad de decidir, seleccionar y actuar. La conciencia, el conocimiento de sí mismo en relación con una norma conocida de lo bueno y lo malo. La última parte dice, nuestra voluntad y nuestra conciencia son elementos importantes del aspecto moral de nuestro ser inmaterial. Las cualidades racionales de nuestro ser inmaterial nos capacitan para actuar bien o para actuar mal. Nuestro intelecto nos capacita para conocer lo bueno
y lo malo. Nuestras emociones nos impulsan en una dirección u otra y nuestra voluntad lo decide todo. Nuestra conciencia, que es otro elemento, puede describirse como una voz interior que aplica la ley moral de Dios a nosotros en relación con un curso de acción específico o nos exhorta a obedecerla, ¿no? Esa es la conciencia, es nuestra voz interior. Pero la voz interior que aplica la ley moral de Dios. Pero, ahí viene la definición de la conciencia un poquito más ampliada, dice, hemos visto brevemente que nuestra conciencia se relaciona con nuestras actitudes y acciones, ¿ya? Es la facultad que nos capacita para juzgar apropiadamente entre cursos de acción, ¿ya? La conciencia sirve de monitor, advierte o instruye acerca de lo malo o bueno de las actitudes que se comienzan a formar. El apóstol Pablo da un ejemplo de esto al referirse a aquellos que están mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Yo puse, por ejemplo, ahí secretaria de despedida para recordarme. En un momento había una secretaria cristiana, esto lo contaba ella, cuando estábamos en un curso nosotros, y ella decía que en ese momento vino el jefe y le dijo, me va a llamar tal persona, por favor, dile que no estoy. Y ella era cristiana. Siendo cristiana, dijo inmediatamente su conciencia, ya, que reacciona, ¿cierto?, a los conocimientos que ella tiene de la ley de Dios, de la palabra del Señor, dijo, no puedo mentir. Entonces fue y le dijo, jefe, ¿sabe qué? No puedo mentir, no puedo decir que usted no está. Así que si llaman, le voy a traspasar el llamado. Y él le dijo, no, usted tiene que hacer lo que yo le digo, si no la voy a despedir. Para hacer el cuento bien corto, ella estaba en la disyuntiva, pero su conciencia, la cual, la voz interior, le tendía, ¿cierto?, porque ella entendía, comprendía la ley de Dios, a hacer la ley de Dios. Cuando llegó ese llamado, ella vino y dijo, ok, le comunico, y le pasó al jefe directamente. El jefe vino, salió después de la llamada y le dijo, estás despedida por desobedecer una orden directa de tu jefe. Y la echó. Tiempo después, ella llevaba como 3 meses sin trabajo, la llamó una persona y le dijo, ¿sabes qué? Ando buscando una secretaria, ¿ya? Y le ofrezco tanto. Y le ofrecía 3 veces más del sueldo que ella ganaba. El tema no es el sueldo, pero sí, para que usted vea cómo Dios también muchas veces nos bendice. Y ella le dijo, ya, ok, sí, mire, yo estoy sin trabajo, pero ¿quién le dio mi contacto? Y ella le dijo, tu contacto me lo dio tu jefe anterior. Yo soy muy amigo de él y conversando con él, le dije que necesitabas a alguien que fuera de confiar, pero 100%. Y él me dijo, la única persona que te podría recomendar es tal persona, que incluso ella prefirió ser despedida por sus principios, por ser leal a sus principios. Por lo tanto, alguien que no te va a decepcionar va a ser ella. Entonces dijo, por eso te estoy llamando. Miren las cosas que hace el Señor. ¿Ve? Y ahí nos contaba ella, muy alegre, las cosas que el Señor había hecho a ella, mantenerse siempre firme a los principios. La conciencia distingue entre la acción buena y la acción mala, basado en la palabra del Señor, porque es creyente, su conciencia le habla bajo la influencia del Espíritu Santo. Pero la conciencia actúa como juez en nuestras actitudes, de nuestro comportamiento. ¿Qué se le puede hacer a nuestra conciencia y cuáles son sus limitaciones? Primero, como el intelecto, la conciencia se desarrolla al crecer y madurar. Segundo, la Biblia señala que la conciencia puede ser contaminada, corrompida y cauterizada. Y aquí usted se da cuenta que hay muchas veces que la conciencia al hombre que no tiene a Dios, le dicta otra cosa. Le dicta otra cosa. Entonces las conciencias, uno dice, oye, pero no está pensando conscientemente según la ley moral de Dios, claro, porque su conciencia está contaminada, está corrompida, está cauterizada, no ha aprendido, ¿ya? Por eso algunos, como dice, vamos a leer solamente el texto de Tito 1:15, que queda a la mitad, dice,
Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Ahí vemos claramente que si usted no tiene a Dios en su vida, a su conciencia le va a dictaminar claramente otras cosas, para que usted pueda tomar las decisiones. Y si usted como en su vida cristiana ignora, ¿cierto? Descuida su vida cristiana, ignora la voz de la conciencia y empezar a ceder, su fe puede anular la función también de la conciencia a tomar una buena decisión. ¿Ya? Tercero, la conciencia no es infalible. ¿Ya? Es decir, puede mal dirigir a una persona si se le dan normas malas. Si le damos normas malas, reglas malas a la conciencia va a dirigir mal a una persona. Y vemos claramente a las personas que no tienen a Dios cómo la conciencia los dirige mal. Por ejemplo, Pablo, él según la conciencia que él tenía, lo que él creía, él pensaba que todo lo que estaba haciendo antes que fuera cristiano era lo correcto. Y nos damos cuenta que él había hecho una mala interpretación de la Escritura y estaba incorrecto lo que él estaba haciendo. La voluntad. La voluntad es nuestra facultad de seleccionar o decidir entre posibles cursos de acción. ¿Ya? Esa es la voluntad. El hombre está limitado por el pecado, de modo que no puede cambiar su estado moral por el simple deseo de ser bueno. ¿Ya? Entonces, ¿qué influye en la voluntad? ¿Está totalmente la voluntad bajo el dominio de Dios? ¿Cuál es el proceso que sigue al tomar las decisiones? Cuando Dios creó al hombre, le dio la capacidad de tomar decisiones. Le dio la capacidad de pecar y de no pecar, cuando creó al hombre. Lo puso en el huerto del Edén y le dijo todo lo que él podía hacer. ¿Ya? De todo esto puedes hacer, y esta es la prohibición que tú tienes. Pero, ¿cómo respondió Adán a la prohibición o a la advertencia de Dios? Sabemos nosotros que él respondió de una mala manera. ¿Ya? El proceso de tomar decisiones probablemente siguió este modelo. El intelecto. Adán aceptó la norma de Dios, comprendió lo que Dios le estaba diciendo, el intelecto en acción. Emociones. Estuvieron de acuerdo con la rectitud de las palabras de Dios como su creador, Señor, soberano. Dios tenía el derecho de establecer esa norma. Su voluntad lo preparó para decidir entre la aceptación y el rechazo de la tentación que la serpiente le hizo a Eva. ¿Ya? Pero en ese momento crucial, la conciencia de Adán pesó la consecuencia de su acto en contra de la norma divina. ¿Y a Adán qué le pasó? Accedió a la tentación por un acto de su voluntad. ¿Ya? Un acto de su voluntad. Por tanto, Adán desobedeció la palabra de Dios deliberadamente. ¿Cuál era la palabra del Señor? Que no debía comer de ese fruto. Y cayó en la corrupción. Puesto que Adán perdió el favor divino, el hombre entonces quedó limitado por la naturaleza pecaminosa. No puede desear la obediencia a la voluntad de Dios sin la ayuda de Dios. Pablo dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El capítulo 7 del libro de Romanos es muy interesante, mi hermano. ¿Ya? Ahí sale Pablo hablando de lo que él quiere hacer y lo que no puede hacer. Me gusta mucho donde dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él entendía que había una naturaleza pecaminosa en su... Sin embargo, Dios nos complace en dejar al hombre no se complace en dejar al hombre en su corrupción, sino que él extiende su gracia en su condición perdida, ¿ya? Y al extender Dios su gracia, él no obliga al hombre a aceptar a Cristo, sino que le extiende su gracia por un acto de la voluntad de Dios. El hombre puede aceptar la oferta y convertirse en hijo de Dios, o puede rechazar y seguir bajo la condenación de Dios. O sea, el hombre tiene libre voluntad de decidir. ¿Ya? En ese proceso participa la voluntad de Dios y también participa la voluntad del hombre. La inmoralidad del hombre.
perdón, la inmortalidad del hombre. ¿Ah? ¿Qué le sucede al hombre al morir? Bueno, no se conocen muchos detalles que hay después de la muerte. La Biblia sí nos señala algunas cosas, ¿ya? Y nos revela alguna información con respecto después de la muerte. La muerte física es lo que sucede cuando el cuerpo deja de funcionar, ¿ya? El cuerpo se descompone y regresa al polvo, como dice Génesis 3:19. Pero la parte inmaterial del hombre, ¿ya? A la que la Biblia se refiere como alma o espíritu, sigue existiendo. Y muchos pasajes de la Biblia confirman que sigue existiendo, ¿ya? Por ejemplo, dice Filipenses 1:22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Hablando de que si parte, la parte carnal, la parte física muere, pero su alma, su espíritu iban a un lugar muchísimo mejor con Cristo. La muerte física del hombre forma parte de la maldición que le sobrevino al hombre por haber pecado. Polvo eres, como dice Génesis 3:19, y al polvo volverás. ¿Ya? Aunque la muerte, aunque por la muerte el creyente deja de existir como un ser material, inmaterial completo, ¿ya? Abriga la bendita esperanza que Cristo nos dio con su segunda venida, el cual va a recibir un cuerpo glorificado. Como dice ahí el libro de Corintios, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán es Cristo, espíritu vivificante. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. La historia de Jesús acerca del rico y Lázaro nos ofrece un destello de esta verdad en cuanto a lo que dice el punto anterior, ¿ya? De cuando un hombre pecador muere, su alma continúa en un estado de existencia, consciente de un lugar de sufrimiento. Eso lo puede ver usted después en Lucas 16, cuando habla del rico y Lázaro. Por tanto, vemos que el hombre fue creado por Dios como ser inmortal. Esta es la bendita esperanza de que todos los que han aceptado la obra expiatoria de Cristo y le sirven y le obedecen. Cuando los creyentes mueren, sus almas van de inmediato, a la presencia del Señor. En la segunda venida de Cristo, sus cuerpos mortales serán resucitados y transformados en cuerpos glorificados. Estamos todos esperando ese día, amén, de poder resucitar en cuerpos glorificados. Vamos a pasar en 10 minutos, un tiempo récord, mi hermano, la lección 7 sobre el pecado y la salvación. La realidad del pecado. El pecado puede ser definido como desobediencia y falta de conformidad con las leyes de Dios. El pecado es una transgresión a Dios. El hombre es una criatura racional, por lo tanto sabe que es culpable del pecado si hace lo que no debería hacer, no hace lo que debe hacer, es lo que no debe ser o no es lo que debe ser. Hay mucha evidencia de la realidad del pecado. Las primeras de ellas se encuentran en la Biblia, ¿ya? Ahí vemos como en Génesis 3 se registra la primera ocasión de cuando el hombre pecó, la que estamos recién hablando de cuando Adán y Eva desobedecieron la instrucción que Dios les dio, ¿ya? En ese punto de la historia Dios también le hizo una súplica conmovedora un poquito más adelante, ¿ya? En el capítulo 4, cuando Caín estaba a punto de pecar y el Señor viene y le dice, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Sin embargo, Caín sucumbió lamentablemente a sus sentimientos de celos, de odio, y usted sabe que fue el primer asesino que se menciona en la palabra del Señor.
Dios dio la ley escrita para dirigir a su pueblo, desde muy temprano en su formación, ¿ya? Después instruyó a Moisés para que el pueblo cumpliera la ley. Incluso separó un día en el año para que el pueblo pudiese arreglar las cuentas por el pecado que había realizado. ¿Ya? Eso lo podemos ver en Levítico también. Y los 5 primeros libros de la Biblia hablan de todas las leyes que el Señor les daba para que el pueblo pudiese también pedir perdón por sus pecados. El salmista revela su tristeza que resulta del pecado personal. Ten piedad de mí, oh Dios, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. En pecado me concibió mi madre. Ahí hay algunos versículos del Salmo 51, de que el salmista entendía y daba a conocer su tristeza por su pecado. Los profetas clamaron contra el pecado que causó Israel, y en el Nuevo Testamento también se registra muchas veces cuando el hombre cae en pecado. Por ejemplo, la traición de Judas Iscariote, cuando entregó a Cristo, ¿ya? También describe el complot de este matrimonio de Ananías y Zafira, cuando le mintieron, ¿cierto?, con respecto a la venta de la propiedad. Una de las evidencias más vividas de la realidad del pecado se registra en Romanos. Y ese sí lo vamos a leer, es muy interesante, Romanos 21, y solamente vamos a leer el 28 al 32. ¿Ya? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, está hablando de los seres humanos, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaño y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Ahí vemos claramente las evidencias con relación al pecado que registra la palabra del Señor. La necesidad de gobierno. El hombre no contento con obedecer a Dios, ellos querían tener, el pueblo de Israel quería tener también un rey, para que ellos pudiesen obedecer supuestamente a ese rey. Pero en ocasiones la gente sueña con un medio ambiente llamado utopía, un lugar idealista, que todos van a vivir justos, en paz, en una armonía social. Y ahora que estamos cerca de elecciones, muchos candidatos prometen eso, pero sabemos que eso no va a poder ser, porque el hombre tiene una naturaleza pecaminosa. Los seres humanos son egoístas y rebeldes por naturaleza. El pecado es real. Muchas personas creen que es superstición, que es por falta de educación, pero el pecado es real en la naturaleza humana y el pecado se contrapone a las leyes de Dios, por los deseos malignos que tenemos nosotros los hombres. El origen del pecado muchas veces se debate cuál es el origen del pecado. Si ha existido siempre, si cuándo comenzó a existir, ¿ya? Si acaso hubo un tiempo cuando solo existía la bondad y no había pecado, cuándo apareció el pecado, pero vemos claramente que eso se puede ver un poquito en la palabra del Señor. Eso se estudió con el hermano Cristian la vez pasada con respecto a la lección 5, y estudiamos el pecado de los ángeles, que condujo hacia la caída de un tercio, ¿cierto?, de los ángeles del cielo juntamente con Satanás. Los ángeles fueron creados como una compañía de seres personales santos, perfectos, cuya voluntad estaba inclinada hacia su creador. Aparentemente los ángeles tenían la capacidad de discernir y comprender las consecuencias de su desobediencia. Satanás, un ángel singular, ocupaba una posición exaltada. Se cree, lo que dice la palabra del Señor, que Satanás fue el líder de la rebelión desde el principio. Él quería ser igual a Dios, ¿ya? Y ahí comenzó en él por su ambición,
ya por su orgullo, a infectarse, podría decir, a los demás ángeles que también podían decir los cuales. Con esto el pecado se pasó a la raza humana. Usted, como lo comentamos anteriormente, fue a través de Satanás ahí en el huerto del Edén, que hizo pecar a Eva y a Adán en cuanto a la desobediencia de la advertencia que Dios le había hecho. Satanás no fue tentado por nadie cuando se rebeló contra Dios, pero los primeros seres humanos sí tenían un tentador. Poco después que Adán y Eva fueron puestos en el huerto del Edén, Satanás vino a Eva y sugirió que Dios le estaba negando algo muy bueno y provechoso. Fue extraordinario que Eva no objetara esta acusación tan seria contra Dios. De hecho, cuando Satanás dijo en efecto que Dios era mentiroso al declarar no moriréis, Eva ni siquiera pestañó, ni siquiera dudó. Eva, conociendo a Dios, tendría que haber inmediatamente, a lo mejor haberle dicho a Satanás, no, eso es mentira. Pero ahí vemos la intención también del corazón de Eva, que ella quería, como dice ahí, obtener lo que Dios le había prohibido. Quería saber lo que Dios no había revelado y quería hacer lo que Dios no había querido que fuera. Eva prefirió su propio yo en vez de Dios, lo cual es pecado. El ego, el yo, es pecado. Consideró lo que estaba por hacer, miró el fruto y dedujo que, por ser un buen alimento, no le haría daño. Dedujo que, puesto que era hermoso y aparentemente le daría conocimiento, el comerlo no era malo. Pero ella dedujo, consideró, ella tomó su opción, pero se olvidó de algo, que era lo más importante. Dios le había prohibido comer de ese fruto. Se olvidó de obedecer a Dios. De esa manera nuestros primeros antepasados decidieron ignorar la advertencia de Dios. La naturaleza del pecado. ¿No sería acaso muy útil si el pecado fuera una sustancia que se pudiera aislar? Claramente. Si el pecado lo pudiéramos aislar sería súper útil porque así de alguna forma pudiésemos exterminar el pecado. Pero no podemos. Una breve descripción o definición del pecado es la desobediencia y el no conformarse a la palabra de Dios. Aquí hay unos términos diferentes de cómo llamar el pecado. Por ejemplo, transgresión significa infracción o violación de la propiedad o de los derechos de otra persona. Transgredir la ley de Dios. Errar al blanco. ¿Ya? Cuando una persona peca, deja de cumplir el propósito de Dios para su vida. O sea, erra al blanco. No cumple lo que Dios había planificado. Egoísmo. La primera desobediencia se debió al egoísmo, porque el hombre deseó lo que creyó que Dios le había negado. Rebelión. Rebelarse es desobedecer u oponerse a una autoridad superior. Es una desviación de la ley de Dios. Contaminación o mancha. Cuando alguien peca intencionalmente, está consciente de su mala acción, porque su conciencia lo condena. Se siente sucio. Por ello la Escritura habla de la necesidad de limpieza de la mancha o de la contaminación del pecado. En resumen, el pecado consiste en que las criaturas racionales, o sea, nosotros, dejamos de obedecer la ley de Dios. Todo lo que no tenga el propósito de glorificar a Dios es pecado, como dice Romanos 3:23. Todo aquello que no exprese o que se oponga al carácter santo de Dios es pecado. Y vamos a terminar con esta lámina, mi hermano, que ya la hora ha avanzado. ¿Ya? Las consecuencias del pecado. Sabemos que las consecuencias del pecado fue inmediatamente apartarnos de Dios. Una relación rota con Dios. ¿Ya? Con ese conocimiento y la conciencia de que habían desobedecido a Dios, lo primero que hizo en Adán y Eva fue esconderse de Dios, darse cuenta que estaban desnudos y se escondieron de Dios porque se sintieron avergonzados porque le fallaron.
Cuando Dios los confrontó con su mala acción, trataron de culpar a alguien más. Mire cómo Adán culpó a alguien más. Adán, muchas veces nosotros decimos los varones, nos gusta esa frase, decir, "Ah, la mujer que me diste". Y claramente uno dice, estaba culpando a Eva. No, él estaba culpando a Dios, porque le dijo a Dios, tú me diste esa mujer y ella me hizo pecar, por lo tanto, si tú no me la hubieras dado, yo no hubiera pecado. ¿Mm? Echándole la culpa a Dios, a Adán. Con eso experimentaron la muerte espiritual y fueron expulsados del huerto del Edén, y obviamente a una vida totalmente distinta. El pecado de Adán no solo corrompió sus corazones, sino también la de sus descendientes. El mundo entero quedó bajo el poder del pecado y por esa esclavitud nos convertimos en hijos de ira. Vamos a quedar hasta aquí, mi hermano, porque todavía me queda un par de láminas, pero sí quiero mostrar la última lámina, que es la restauración del pecador. Tenemos, usted bien conoce, una restauración espiritual, porque Dios nos amó. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo pagó nuestra pena y esta es la lámina última que le quería mostrar. Por Adán, el pecado entró en la raza humana. Por Jesucristo hemos sido libertados del pecado y de sus efectos. Ahí dice libertados, y no dice liberados, libertados. Otra palabra también dice que nosotros somos libertos. Eso es tarea para la casa, para que usted lo pueda después investigar. ¿A qué se refiere libertados? ¿A qué se refiere liberto? Usted va a encontrar algo muy hermoso en lo que dice la palabra del Señor cuando habla que nosotros somos libertos. Mi hermano, que el Señor les bendiga.